en lo que se llama la farmacia clínica. La monitorización de las concentraciones plasmáticas de medicamentos constituye un capítulo muy importante, sobre todo en la materia de la farmacia clínica, ya que solo mediante un correcto seguimiento se puede mantener y ajustar la administración de un determinado tipo de fármaco para su utilización del paciente. Con esta monitorización de las concentraciones plasmáticas de los medicamentos, se adecua de la mejor forma la administración de un fármaco a un paciente, según las características de ambos, de manera que pueda obtenerse la máxima eficiencia del fármaco, tanto en lo que afecta a la elección de la posología, como la posibilidad de asociar incluso con otros fármacos y minimizar el riesgo de su toxicidad. Entonces, vemos que la monitorización de las concentraciones plasmáticas también constituye un capítulo de mucha importancia dentro de nuestra asignatura. Porque cuando se administra una misma dosis de un fármaco, la misma dosis, pero a diversos pacientes, se obtendrá una gran variabilidad en su respuesta terapéutica. Así, unos casos ya presentarán efectos tóxicos. En cambio, otros demostrarán una gran mejoría en sus síntomas y en algunos no habrá ninguna respuesta. De igual forma, si se mide la concentración del fármaco en el suero, a igual de dosis, la misma dosis, en sujetos distintos, se observará también una gran variabilidad interindividual en los resultados obtenidos. Por esa razón, la práctica clínica de la monitorización es de suma importancia dentro de este capítulo. La monitorización de las concentraciones plasmáticas se basa en controlar qué cantidad de fármaco está presente en el suero o plasma con el fin de evaluar la eficacia del tratamiento prescrito y así poder individualizar el tratamiento para cada paciente. Repito, indicando que la dosis necesaria para que un medicamento ejerza un efecto determinado puede variar considerablemente de un paciente a otro. Una dosis terapéuticamente útil para la mayoría de los pacientes puede ser ineficaz para algunos, incluso llegar a ser tóxica para otros. Por eso decimos que hay una gran variación con una dosis, con una concentración terapéuticamente útil, puede dar resultados diferentes según su variabilidad interindividual de los pacientes. Si bien puede ser demasiado útil y buena para la mayoría de los pacientes, para otro grupo ineficaz y algunos incluso llegar a la toxicidad. En la monitorización de las concentraciones plasmáticas es importante tomar en cuenta algunos parámetros farmacocinéticos donde alcanzan las concentraciones plasmáticas. Y estos parámetros, los más importantes, vamos a ir haciendo referencia a la constante de absorción, volumen de distribución, la vida media de eliminación, el clearance y constante de eliminación. También es importante conocer otros factores como factores genéticos, también algunas alteraciones gastrointestinales, el efecto de primer paso y entre otros factores también podemos hablar de la unión a las proteínas plasmáticas y incluso los aspectos patológicos.
Fármacos incluidos habitualmente en programas de monitorización. Aquí les muestro un resumen que en la práctica los vamos a ampliar más cuando estemos analizando esta parte, que es muy importante dentro de nuestra asignatura. Entre los fármacos que habitualmente se deben controlar haciendo la monitorización de sus concentraciones plasmáticas están sobre todo los aminoglucósidos. Vamos a ver por ser de estrecho margen terapéutico. Y en este grupo se hace hincapié en la gentamicina, amikacina, tobramicina. También se debe monitorizar cuando se utilizan los psicofármacos, antidepresivos tricíclicos, litio, etc. Los antiepilépticos. En este grupo, fenobarbital, el valproato, también carbamazepina, fenitoína, algunos cardioactivos, digoxina, lidocaína, amiodarona. Y también otros. Repito, acá en este otro grupo indicamos el metotrexato, ciclosporina, benzodiazepinas, teofilina. También acá están los anticoagulantes. Vamos a ver después una tabla más amplia. La medición de las concentraciones plasmáticas se puede solicitar por verificar las concentraciones plasmáticas de un medicamento, especialmente en aquellos pacientes que reciben una terapia crónica, o también para ver el cumplimiento del tratamiento como causa de una respuesta inadecuada. Es necesario monitorizar las concentraciones plasmáticas del fármaco para ver por qué está haciendo la respuesta inadecuada. Solo puede ser por incumplimiento al tratamiento o también cuando se necesita realizar ajustes para optimizar la terapia. Características de los medicamentos que se monitorizan. Es importante hacer el seguimiento a aquellos medicamentos cuyo efecto farmacológico es difícil de medir. Vamos a dar algún ejemplo. La presión es un parámetro, la presión sanguínea es un parámetro fácil de medir, de bajo costo, no produce molestias al paciente. Lo mismo se puede controlar cuando el paciente utiliza hipoglicemiantes orales, se pueden medir por métodos rápidos, no son difíciles de medir. Y por el contrario, existen medicamentos como broncodilatadores, anticonvulsivantes, cardiotónicos, que son difíciles de medir el efecto por métodos rápidos, por lo que urge y es importante la medición de las concentraciones plasmáticas, que nos darán una gran utilidad terapéutica. En este grupo también están los medicamentos que se administran con fines profilácticos. Por lo tanto, no es posible observar las manifestaciones clínicas porque se está haciendo una profilaxis. El paciente no tiene la patología, pero es importante hacer la monitorización también para hacer el seguimiento. En este grupo, los anticonvulsivantes, los broncodilatadores y los antiarrítmicos. Entonces, aquí también hemos indicado aquellos que se administran con fines profilácticos, donde no es posible observar las manifestaciones clínicas. Segundo, debe existir relación entre el efecto farmacológico y su concentración plasmática. Las diferencias en las concentraciones plasmáticas deben producir cambios rápidos y proporcionales en el efecto terapéutico y en los efectos tóxicos. Generalmente, cuando el paciente mejora, nosotros ya nos damos cuenta que el medicamento ha hecho su efecto terapéutico positivo, ha alcanzado a su concentración máxima y vemos los resultados. Pero las diferencias en las concentraciones plasmáticas
que no se pueden medir y no son proporcionales al efecto terapéutico, es muy importante hacer el seguimiento. Por eso indicamos, esto no se cumple en medicamentos donde se da 2 fármacos simultáneamente y en los que se está en aquellos medicamentos en los que el efecto está relacionado con la homeostasis. Cuando se da para la hipertensión, junto un antihipertensivo y un diurético. Entonces, no se puede ver el éxito de la terapia como en otros que existe esa relación de la concentración plasmática. Por otra parte, la presencia de metabolitos activos también hace difícil una relación exacta entre la concentración plasmática y el efecto. ¿Por qué? Ya que las diferencias farmacocinéticas de los metabolitos, como son activos, al eliminar siguen actuando y pueden causar que la respuesta farmacológica se prolongue y pueden incluso llegar hasta la toxicidad. En este grupo está el diazepam, la meperidina, cuyos metabolitos activos son el desmetildiazepam y la normeperidina. Entonces son metabolitos activos que todavía tienen una acción farmacológica y pueden poner en un riesgo, llegar a un riesgo al paciente. También las características de los medicamentos que se monitorizan, de preferencia aquellos medicamentos de un estrecho margen terapéutico, porque es posible caer en concentraciones tóxicas con mucha facilidad al hacer pequeñas modificaciones en la dosis. La dificultad de valorar clínicamente la eficacia y toxicidad. Estos de estrecho margen terapéutico, en este grupo teofilina, digoxina, fenitoína, etc. Con una pequeña variación en la dosis se puede ya entrar al margen de la toxicidad. También cuando las reacciones adversas a los medicamentos son similares a los síntomas de la enfermedad, donde el fármaco puede producir reacciones adversas medicamentosas muy similares a los efectos de la patología. Y para distinguirlos hay que hacer mediciones de las concentraciones plasmáticas. Esto se presenta cuando las reacciones adversas medicamentosas son muy similares a su patología. Esto ocurre con la digoxina y la insuficiencia cardíaca congestiva. Es importante que se monitoricen aquellos medicamentos con variabilidad farmacocinética o influidos por factores genéticos. Si un medicamento presenta variabilidad en su farmacocinética, su respuesta puede ser tan variable que no se hace un buen ajuste de la dosis. Entonces, es muy importante manejar y hacer la monitorización de estos medicamentos porque es muy difícil no se hace un buen ajuste de la dosis, justamente porque presentan una gran variabilidad en su farmacocinética. Y en este grupo podemos indicar, por los factores genéticos, la absorción gastrointestinal, ya sabemos cómo influye acelerando o enlenteciendo el vaciamiento gástrico puede ser de los fármacos, o si se metaboliza por un metabolismo presistémico, el efecto de primer paso, incluso la unión a las proteínas plasmáticas, pueden producir variabilidad interindividual. Entonces, hay medicamentos con variabilidad farmacocinética o influidos incluso por factores genéticos. Vamos a mostrar con algunos ejemplos. En este grupo indicaremos la fenitoína y la digoxina. Factores genéticos que tienen un papel importante
especialmente en lo que se refiere a la metabolización de los medicamentos. Ejemplo, la dapsona, la hidralazina, la dapsona para la dermatitis, hidralazina para la hipertensión, isoniazida en la tuberculosis. Estos medicamentos se eliminan mediante reacciones metabólicas de acetilación, por lo que la posible toxicidad de estos medicamentos se relaciona en parte con el fenotipo acetilador del paciente. A veces el paciente genéticamente tiene una forma de hacerlo de manera rápida y otros lento, y entonces influye también de esta manera los aspectos genéticos, factores genéticos. Dependiendo en parte, en este caso con el ejemplo que les indico, con la característica o el fenotipo acetilador del paciente, si es rápido o es lento. También medicamentos con cinética dependiente de la dosis. Estos medicamentos presentan una gran variabilidad en las concentraciones plasmáticas, haciendo pequeñísimas modificaciones de la dosis. Ya varían bárbaramente con una mínima modificación de la dosis. Son aquellos con cinética dosis dependiente. Y en este grupo indicamos la fenitoína. Pacientes que se recomiendan monitorizar. Así como no se puede monitorizar a todos los fármacos, tampoco se puede seguir a todos los pacientes, pero es recomendable tomar en cuenta algunos, como ser a los neonatos, porque tienen variaciones farmacocinéticas, igual que los ancianos, o en los obesos, donde está aumentado su volumen de distribución, en el embarazo también, y en algunas patologías como en la insuficiencia renal, en la insuficiencia hepática o con la polifarmacia. En estos casos es importante tomar en cuenta a estos pacientes para realizar la monitorización de las concentraciones plasmáticas. Entonces, pacientes a los que se recomienda monitorizar la concentración plasmática de los medicamentos. ¿Qué factores van a dificultar en la interpretación de las concentraciones plasmáticas del medicamento? El estado del paciente y condiciones fisiológicas y patológicas. Ejemplo, la digoxina tiene un rango útil terapéutico de 0,8 a 2 nanogramos mililitro, pero resulta excesivo ya esta dosis útil cuando tienen hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia o hay alteraciones ácido-base o en la isquemia del miocardio. En estas patologías, esta dosis útil ya resulta excesivo. Estamos hablando de la digoxina, ¿no? Entonces, en hipocalcemia, hipocalemia, hipomagnesemia, alteraciones ácido-base, en la isquemia del miocardio, el rango útil de digoxina puede ya ser tóxico excesivo en presencia de estas patologías. También la teofilina, cuyo rango útil es de 10 a 20 microgramos mililitro, pero en ciertas situaciones, con 5 microgramos mililitro, ya empieza sus efectos terapéuticos. Ya con 5 ya empiezan los efectos terapéuticos adecuados. Y cuando se llega a 10, ya 10 microgramos mililitro, ya empiezan los efectos tóxicos. Entonces es muy importante ver el estado del paciente. Si tiene hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia o alguna patología. Y también observar las condiciones fisiológicas y patológicas del paciente. Con estos ejemplos se indica que en ciertas situaciones, si el rango útil es de 10 a 20 microgramos, en algunos ya con 5 se llega al efecto terapéutico y con 15 que no ha salido de su rango terapéutico útil ya llegan a efectos
tóxicos. También hay que ir controlando, interpretando las concentraciones y con mucho cuidado cuando se presenta la tolerancia. Existen fármacos que se administran sobre todo en los pacientes crónicos de manera prolongada y se presenta este efecto. Se necesitarán, en este caso, cada vez concentraciones más elevadas del fármaco para producir el mismo efecto terapéutico, porque el paciente adquiere ya una tolerancia al medicamento. A veces dificultan la interpretación cuando se administran en forma conjunta varios medicamentos, administración conjunta de otros medicamentos. Los efectos terapéuticos pueden verse alterados cuando se administran conjuntamente varios fármacos y, desde luego, a veces les he mostrado ya en el tema anterior, a veces la acción es sinérgica cuando se eleva. ¿Se acuerdan del paracetamol? Con algunos fármacos tenía una acción sinérgica, subía el pico y con algunos otros bajaba, se antagonizaba. La administración conjunta de otros fármacos puede producir interacciones farmacocinéticas. Muy notorio es cuando se administra conjuntamente teofilina con rifampicina, aumenta el clearance del medicamento. Factores que dificultan también es cuando se produce la unión a proteínas plasmáticas. Para esto hay que recordar que la fracción libre del fármaco, o sea, la parte que no está unida a las proteínas, es aquella que es farmacológicamente activa. Pero, ¿qué pasa si el paciente tiene hipoalbuminemia? En los pacientes con insuficiencia renal, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos pacientes con hipoalbuminemia, en estos pacientes, la capacidad de la albúmina sérica para unirse al medicamento está pues disminuida, no tiene mucho. Y de ese modo existe más fármaco libre y produciendo una elevación de la fracción libre como efecto farmacológico. Indicamos que la presencia de metabolitos activos puede ocurrir, que existan metabolitos activos. A veces, buscando esto, se ponen las prodrogas. Son aquellos donde más bien los metabolitos activos son los que tienen el efecto terapéutico. Entonces, las prodrogas son aquellos que son agentes terapéuticamente útiles, por lo que son aquellos que producen el efecto terapéutico. Es importante también para la interpretación la hora de la toma de la muestra. Para una correcta interpretación de los resultados de las concentraciones plasmáticas de los medicamentos, es importante conocer de forma exacta el tiempo que ha transcurrido desde que se administró la última dosis hasta el momento en que se realizó la toma de muestra. Es muy importante. Se puede medir las concentraciones generalmente después de 1 o 2 horas de administrado el medicamento por vía oral. Es de lógica, si usted administra el medicamento y inmediatamente toma la muestra, no tiene el mínimo sentido, porque si ustedes ya han visto la curva de biodisponibilidad y hemos avanzado ese tema de biodisponibilidad, en ese momento la concentración del fármaco está 0 cuando se está recién administrando por vía oral. Entonces no nos conviene. Tiene que transcurrir el tiempo máximo, 1 o 2 horas, para ver los resultados e interpretar la concentración plasmática del fármaco, del medicamento. En este momento, cuando ha transcurrido 2 horas de administración del medicamento por vía oral, 2 horas, en este momento las concentraciones se aproximan a los valores máximos, al pico. ¿Recuerdan de la curva de concentración plasmática versus tiempo?
la parte más alta de la curva, cuando ha transcurrido las 2 horas. Y esto se pide cuando el clínico sospecha que el paciente está entrando a la toxicidad. Entonces, esta sospecha de la toxicidad al medicamento, es de utilidad medir este pico, la concentración máxima. Cuando el clínico está con miedo y dice, el paciente parece que ya está empezando a entrar al rango, al margen de toxicidad. Pide entonces, después de ese tiempo, medir la concentración máxima. Pero cuando se desea solo tener una relación efectiva terapéutica, más que saber los efectos tóxicos, es recomendable medir la concentración mínima terapéutica cuando empiece el efecto terapéutico. ¿Y cuándo se obtiene esta? Esta se obtiene inmediatamente antes de administrar la dosis siguiente. O sea, ustedes se acuerdan de la curva, sube el pico y de ahí va bajando lentamente y llega hasta 0 casi nuevamente, y les he dicho, aquí cuando termina la curva es el valle, ¿no? Entonces, se recomienda medir la concentración mínima terapéutica inmediatamente antes de administrar la próxima dosis, es decir, al final del intervalo de administración en el valle. Cuando se sospecha de toxicidad, es importante medir en el pico. Pero si se quiere saber su concentración mínima terapéutica, se ve en el valle, cuando ha terminado la curva, al final del intervalo. Otro aspecto importante es saber si se ha alcanzado al estado estacionario. El estado estacionario se llega después de las 5 vidas medias. ¿Qué es la vida media? Es el tiempo requerido para que la concentración sérica de un medicamento descienda a la mitad. Y el estado estacionario les voy a mostrar en una gráfica para que nos puedan entender. Las fluctuaciones de las concentraciones plasmáticas de la teofilina en función del tiempo, cuando se administra una dosis intravenosa de 300 miligramos de teofilina cada 6 horas. Ahí vamos a ver cómo se hace la curva, las fluctuaciones de esas concentraciones plasmáticas de la teofilina en función del tiempo, cuando se administra esta dosis de 300 miligramos de teofilina por vía intravenosa y cada 6 horas. Ahí vamos a ver la concentración tóxica, la concentración mínima efectiva y también la concentración promedio en el estado estacionario, la concentración plasmática promedio al estado estacionario, que se llega después de la enésima dosis. Acá, esta es una gráfica donde se ha administrado teofilina 300 miligramos por litro, en concentración miligramos litro, y se va cada 6 horas, ¿no? Se administra, cuando se administra una dosis intravenosa de 300 miligramos cada 6 horas. Entonces vamos a ver, se dio a las 6 horas una dosis y se vio otras 6 más 6, 12, otra vez, y se va haciendo una lectura de una gráfica. Esta en varias dosis repetidas. Entonces, a las 6 vamos a ver, después a las 12, aumentando cada 6 horas, 18, 18 más 6, 24. 24 más 6, 30. 30 más 6, 36. 36 más 6, 42. 42 más 6, 48. Entonces, se ha ido administrando
cada 6 horas teofilina, tantas dosis, vean ustedes, a las 6, a las 12, a las 18, 1, 2, 3, 4, y aquí ya se llega a la concentración promedio al estado estacionario, ya se repite 1, 2, 3, 4, 5. Por eso decimos que otro aspecto importante es saber si se ha alcanzado al estado estacionario, y se llega al estado estacionario después de las 5 vidas medias. Entonces, acá estamos mostrando en esta gráfica cuándo se ha alcanzado al estado estacionario, cuando se ha dado a esta hora, a las 36, ya se mantiene la misma concentración, la misma vida media, ¿no? 5 vidas medias, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vemos, aquí empieza la concentración mínima efectiva, la terapéutica. Acá ya llega a la concentración tóxica. Y cuando se llega a la concentración promedio plasmático en estado estacionario, cuando se ha hecho las 5 vidas medias. Y se mantiene constante la curva. Si contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Factores que pueden alterar la farmacocinética usual. Factores demográficos. Puede afectar la edad en el anciano o en el neonato. Ya vamos a ver, vamos a estudiar cómo varía la farmacocinética. Por eso vamos a estudiar en práctica, casi al finalizar ya la gestión, manejo de medicamento en niño, manejo de medicamento en tercera edad en el anciano, manejo de medicamentos en el embarazo, para ver cómo varía la farmacocinética, la absorción, el metabolismo, la excreción de muchos medicamentos en esta clase de pacientes. ¿Qué influyen entonces? ¿Qué factores influyen? Influyen los factores demográficos, fisiológicos, factores patológicos, iatrogénicos y también hasta los factores farmacotécnicos. En los demográficos indicaríamos edad, sexo y género. En los factores fisiológicos, si está en estado de gestación o un gordo obeso que tiene tanto volumen de distribución, igual que en la gestación, donde varía su volumen de distribución, varía el clearance total. Entonces, factores genéticos que también influyen en el metabolismo. Hablando los factores patológicos, obvio que pacientes que tienen insuficiencia renal, aquellos que tienen insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, trastornos digestivos, hipoalbuminemia, hace que también alteren una farmacocinética usual del medicamento. Y también iatrogénicos son aquellos que a lo largo del tratamiento se producen estas alteraciones por interacciones de fármaco-fármaco, y farmacotécnicos por dar una biodisponibilidad incorrecta. Entonces, hemos citado algunos factores que pueden alterar la farmacocinética usual de los medicamentos. Parámetros farmacocinéticos habitualmente alterados. Casi siempre la constante de la eliminación, la vida media, el clearance total. ¿En qué caso? En insuficiencia renal, en insuficiencia hepática, en variaciones genéticas de oxidación y acetilación. ¿Por qué? Por interacciones, ya sea por inhibición o inducción enzimática, o tal vez por interacciones a nivel de excreción. Esos son los factores que pueden influir para que se produzca esta alteración farmacocinética. En estos parámetros, en la constante de eliminación, la vida media o el clearance total. ¿En qué casos de patologías, variación individual,
fisiológica o patológica. Mayormente son en enfermedades con insuficiencia renal, insuficiencia hepática, cardíaca y variaciones, hemos visto, genéticas de acetilación o de oxidación. También los parámetros que pueden alterarse es el volumen de distribución, el área bajo la curva de distribución, y esto hace, cuando les he dicho, el paciente es obeso, en el embarazo, en insuficiencia renal cardíaca o alteración de las proteínas plasmáticas por interacciones por desplazamiento. También el área bajo la curva de concentración, la constante de absorción, el tiempo máximo, varía en la biodisponibilidad del medicamento por mala absorción. En la colitis ulcerosa hay una variación en la biodisponibilidad porque se producen interacciones a nivel de absorción. Acá les presento, queridos estudiantes, les presento ecuaciones farmacocinéticas útiles para la monitorización de estas concentraciones plasmáticas. En la práctica, les voy a dar un cuestionario y con la ayuda de estas fórmulas, yo les voy a decir, calcule la dosis carga de un medicamento para dar a este paciente, sabiendo cuánto es su volumen de distribución y sabiendo la concentración del fármaco. Ustedes aplican solo esta fórmula y calculan la dosis carga. También, tomando en cuenta la concentración del fármaco con su volumen de distribución y la biodisponibilidad, se puede calcular cuando se administra un medicamento que sufre una absorción porque tiene ya la velocidad de distribución, el volumen de distribución y la biodisponibilidad del fármaco. Con estas fórmulas, yo les doy los datos, aplican la fórmula y hacen cálculos. Estos cálculos son sencillos y no nos vamos a meter ya a cálculos más complicados. Aquí podemos calcular la dosis carga, pero cuando ya no es solo un fármaco puro, está en forma de sal. Entonces les voy a dar la biodisponibilidad de la sal para que hagan la fórmula. Y cuando ya queremos calcular otras dosis carga, ya con cálculos más elevados, por ejemplo, yo les digo, la dosis en su forma de sal de la teofilina es 0,85. Entonces les doy siempre el dato, tanto de su volumen de distribución, tanto de su concentración, y hay que ver la biodisponibilidad en la forma de sal de la teofilina. Calcule, les voy a decir, la concentración en estado estacionario sabiendo que la velocidad de introducción y el clearance. Les doy los datos, aplican la fórmula. También con esto, dosis carga sobre el clearance por la vida media, calculando. Pero si se trata de cálculos ya más elevados, no vamos a nosotros entrarnos a altas matemáticas haciendo integrales o derivadas, pero sí vamos a hacer cálculos donde les doy la dosis carga, el clearance, la vida media, y ustedes hacen sus cálculos. Entonces aplican los datos con las fórmulas en la práctica. Calcule la vida media del medicamento cuando se administró y siendo su constante de eliminación tanto. Esta es una constante con la que se calcula la vida media, el T medio. O les voy a pedir, muy interesante, les voy a dar el dato para que calculen el clearance, pero yo les voy a preguntar por la vida media.
Sin embargo, les voy a dar un dato, dos datos para que calculen el clearance. Primero, calculando el clearance, recién van a ir a buscar la vida media y van a decir la constante por el volumen de distribución sobre el clearance que han calculado. Pero esto lo vamos a dejar para la parte práctica. Un ejemplo. Si se administra lidocaína en infusión intravenosa continua a una velocidad, esta es la dosis, 2 miligramos por ml. Si la concentración de la lidocaína en estado estable, estacionario, es de 3 miligramos litro, el aclaramiento calculado es, entonces ustedes van a la fórmula, les estoy dando dosis, les estoy dando el promedio en estado estacionario, y ustedes buscan de la lidocaína su biodisponibilidad en forma de sal y hacen su cálculo. Entonces, reemplazando, viendo esto en la tabla, la biodisponibilidad de la lidocaína, 1. Es 1. La dosis que se ha administrado, 2 miligramos ml, dice, ¿no? Infusión intravenosa continua. Cada minuto, tiempo, minuto. Y su concentración en estado estacionario, 3 miligramos por litro. Entonces, ustedes hacen su cálculo y llegan al resultado del clearance. El clearance, 0,667 litros, esto es por minuto. Entonces dan el clearance. Hacen sus cálculos con el tiempo, ocupando las fórmulas que les doy. Entonces, vamos a hacer todas estas prácticas de cálculos en la práctica de nociones básicas, de cálculos básicos de farmacocinética. Vamos a hacer un pequeño cuestionario, todavía nos queda tiempo para llegar ahí, y donde vamos a definir muchos conceptos de estos parámetros farmacocinéticos y después hacer estos cálculos. Pero generalmente yo les voy a dar los datos para que ustedes reemplacen en sus fórmulas. Aquí está la fórmula, la biodisponibilidad en forma de sal, la dosis con el tiempo y la concentración en estado estacionario. Hemos aplicado esta fórmula en este siguiente ejercicio. La dosis, 1 es la biodisponibilidad de la sal y en estado puro y en forma de sal. La dosis es 2 miligramos ml por minuto, dice. El tiempo es minuto. Entonces, el clearance calculamos dividiendo el estado estacionario, me dicen, en estado estable se repite en 3 miligramos litro. Entonces, este es el valor del aclaramiento de la lidocaína, que se ha hecho por una infusión intravenosa por minuto. Muy bien, queridos estudiantes. Ya hemos concluido el tema. Como verán, ya son temas de nuestra materia misma muy interesantes. En la práctica vamos a ver con mayor profundidad. Yo les voy a dar otro documento para que puedan apoyarse y sobre eso también poder trabajar y responder el cuestionario, investigar ustedes los conceptos farmacocinéticos y con eso aplicar estas fórmulas y hacer pequeños cálculos, no de altas matemáticas, sino los que podemos aplicar de acuerdo a nuestras fórmulas.
Eso sería todo por hoy. No se han fijado todavía las fechas de examen. Muy posible empiecen en agosto. Tal vez ya en el consejo universitario ayer no me he enterado, tenía que haber un consejo, no sé si se llevó a cabo, no sé si saben ustedes, porque en el consejo facultativo todavía no se ha fijado las fechas del nuevo cronograma académico, pero según comentó la doctora Cardoso en el consejo, nos comunicaron que dijo que podía ser a inicios de agosto, fijando las materias, los días para los diferentes niveles. Entonces, nos estaremos preparando. Yo ojalá pudiera ya hacer una evaluación, por lo menos de la parte práctica, antes de entrar a los exámenes parciales. Estoy en una parte donde me falta todavía la próxima semana